Revelado el increíble pacto de Santiago, el apóstol que transformó su vida por la fe en Jesús. En el tercer año de Joacim, en la región de Galilea, las aguas del mar de Tiberíades reflejaban un sol que ya anunciaba el calor del día. Santiago, hijo de Zebedeo, un humilde pescador, se encontraba en su rutina diaria, lanzando las redes al mar, mientras en su corazón un anhelo profundo brotaba como una semilla olvidada que buscaba la luz. A su alrededor, las voces de otros pescadores contaban relatos de un maestro que hacía milagros y proclamaba un reino que superaba toda expectativa. Sin embargo, en su interior una inquietud crecía. La tradición judía estaba bien arraigada en su vida, pero la fe a la que se había aferrado comenzaba a rasgarse, como una red deshilachada por el peso de las dudas. Aquella mañana, como en muchas otras, el cielo estaba despejado y el mar parecía una vasta extensión de promesas. Santiago y su hermano Juan compartían palabras sobre lo que escuchaban entre la gente. Dicen que él sana a los enfermos y expulsa demonios. Pero en el corazón de Santiago la incertidumbre creció y su espíritu vaciló. Era como si el viento soplara fuerte, llevándose las hojas secas de sus pensamientos. Fue entonces que, en medio de sus cavilaciones, un hombre se acercó a ellos con una autoridad que hacía eco en su ser. Era Jesús de Nazaret, con ojos que parecían atravesar el velo de la realidad. «Sígueme», dijo el maestro con una voz serena pero firme. Santiago sintió como si el tiempo se detuviera. La invitación era como un estallido: dejar las redes, dejar el mundo conocido, su trabajo y las expectativas de su familia y comunidad. La decisión lo consumía, miedo y emoción se entrelazaban en una batalla interna. Pero en lo profundo de su ser, una llama de esperanza se encendió. Algo trascendental lo estaba llamando. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora, continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Así, Santiago dio un paso hacia lo desconocido, un pacto no solo de seguimiento, sino de transformación. Con cada milagro y enseñanza que observaba junto al Maestro, su fe era desafiada. La calma de las tempestades, el aliento de vida en los enfermos y el compartir de panes y peces entre miles hacían tambalear sus antiguos cimientos. ¿Cómo puede un hombre de tan humilde raíz hacer tales cosas?, se preguntaba Santiago mientras miraba a la multitud que lo seguía, con corazones disfrazados, reacios a abrirse. El tiempo avanzó y en un día sombrío, Jesús habló de su sacrificio venidero. Las palabras sobre su muerte resonaban en la mente de Santiago como truenos en el cielo al anochecer. Fue entonces cuando, entre la angustia y la confusión, un destello de amor lo llevó a una decisión crítica: abrazar la nueva vida que se le ofrecía, a pesar del dolor. Con el amanecer de aquel día crucial, el eco de una promesa resplandecía ante sus ojos: la resurrección y la vida eterna. Así comenzó el viaje de Santiago. En medio de persecuciones y sufrimientos, el amor del Maestro impulsaba su ser. Se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva, llevando el mensaje de resurrección y fe. Pero aún así, el legítimo dilema persistía. ¿Cuál era su verdadero propósito en este camino lleno de incertidumbres? Mientras el sol se alzaba sobre Jerusalén, Santiago sabía que su viaje apenas comenzaba, y el misterio del pacto divino lo aguardaba, listo para desenredar los secretos de la fe en los vericuetos de su corazón. Los días se sucedían y la vida de Santiago se entrelazaba con los acontecimientos extraordinarios que habitaban la cercanía de Jesús. Cada paso que daba junto a él era como caminar sobre un terreno sagrado, donde lo blanco y lo negro se difuminaban ante la posibilidad de un reino mayor. Una tarde, mientras estaban en las montañas de Galilea, Jesús tomó un momento de recogimiento y miró a sus discípulos, convirtiendo lo cotidiano en un instante eterno.
¿Quién dicen los hombres que soy yo?, preguntó. Santiago, envuelto en el murmullo de la multitud, sintió como si una balanza se equilibrara en su interior. Las respuestas resonaron en sus oídos: un profeta, Elías, Juan el Bautista resucitado. Sin embargo, en ese mismo lugar de incertidumbre, Santiago se sintió impulsado a responder: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Las palabras brotaron de su corazón, llenas de convicción. El rostro de Jesús se iluminó con una mirada penetrante y divina. «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Las palabras no solo afirmaban su fe, sino que le conferían un propósito inquebrantable. A partir de ese momento, Santiago entendió que su vida ya no sería solo una lucha de pesca, sino que su misión se volvería central en la historia de la redención. Los días transcurrieron, pero el eco de las últimas palabras de Jesús quedó grabado en su ser. El maestro comenzó a hablar más sobre el sufrimiento que vendría. Las advertencias sobre la traición y la cruz se volvieron recurrentes, y cada mención hacía que el corazón de Santiago palpitaba con mayor intensidad. La incertidumbre nunca se desvanecía por completo. Su fe debía ser alimentada cada día, en la adversidad y en la agonía. Esperanza. Un día, al salir de una sinagoga, un joven rico se acercó a Jesús preguntando cómo podía heredar la vida eterna. La respuesta de Jesús fue clara y desconcertante: «Ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres». Santiago observó con desapego: lo que era todo un tesoro para algunos, se convertía en una carga para otros. El joven, con el corazón consternado, se alejó cabizbajo. Santiago, sintiendo el peso de estas enseñanzas, se preguntó cuán profundamente estaba dispuesto a cortar las ataduras del mundo. Poco después, mientras se encontraban en Betania, Santiago escuchó a su Señor hablar de tiempos venideros, de la destrucción de Jerusalén y de señales en el cielo. «No temáis», les dijo, «el fin no es todavía». En esas palabras vio una revelación. El verdadero llamamiento no era solo en la gloria, sino también en el sufrimiento y la perseverancia. Mientras el reloj celestial avanzaba, Santiago comprendió que cada uno de esos momentos lo preparaba para lo que había de venir. Estaba al borde de una experiencia que cambiaría la historia. La sala del Pentecostés se acercaba, un derramamiento del Espíritu revestiría a los que había elegido, y los aplastantes muros humanos se quebrarían bajo el poder que lo haría eterno. Un horizonte nuevo se extendía ante él, y la verdad de su fe comenzaba a entrelazarse con el hilo del plan soberano de Dios, al cual Santiago aún no le veía el final. Ya no era solo un pescador, era un parte del tejido de un destino eterno. Pero lo que él no sabía sobre el plan de Dios resonaba en su mente. Una promesa aguardaba, revelando un camino a seguir, una verdad aún mayor que la que su corazón había abrazado. A medida que los días se dispersaban como hojas arrastradas por el viento, Santiago sentía la presión del futuro inminente. La vida junto a Jesús, el Maestro, se llenaba de revelaciones que trascendían su entendimiento. Cada palabra de Jesús resonaba en su alma, revelando no solo la gloria de su reino, sino también la profundidad del sacrificio que se avecinaba. Era en la casa de Simón el leproso, en Betania, donde el aire estaba impregnado de un aroma a mirra y nardo, cuando ocurrió lo inesperado. Mientras compartían una cena, una mujer se acercó a Jesús con un frasco de alabastro. Con movimientos temerosos, rompió el frasco y derramó el aceite precioso sobre la cabeza de Jesús, un gesto tan hermoso como desafiante. Los discípulos, sorprendidos, comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose sobre el despilfarro de aquel ungüento costoso. Santiago sintió una punzada de indignación, pero Jesús, con una voz que comenzaba a ser familiar, les respondió: «Dejadla. ¿Por qué la atormentáis? Buena obra me ha hecho esta mujer». Las palabras de Jesús fueron como un eco en el corazón de Santiago. Comprendió que incluso en la mezcla de descontento y adoración, había una lección profunda sobre el valor de sacrificar lo precioso por amor. «La verdad es que ella ha anticipado la embalsamación de mi cuerpo», continuó Jesús. Una revelación desgarradora que hizo que el estómago de Santiago se contrajera. ¿Cómo podía el Maestro hablar de muerte en una mesa de banquete? Durante las siguientes semanas, los ecos de las profecías de muerte se entrelazaron con las enseñanzas de resurrección. Santiago se encontró preguntándose repetidamente sobre su papel en el camino hacia la gloria de Dios.
Entre los murmullos y la marea de eventos que se precipitaban hacia el clímax doloroso, él se vio obligado a enfrentar su propia vulnerabilidad. Mientras algunos de sus compañeros estaban llenos de confianza, él sintió miedo penetrante. El peso de la elección seguía allí, empujándole a una fe más profunda. Y sucedió que llegó la Pascua. La ciudad de Jerusalén vibraba con una mezcla de alabanzas y expectativas, del eco de multitudes que esperaban milagros, y en un rincón Santiago palpó el nerviosismo en el pecho. La entrada triunfal fue un mandato divino. Jesús debía cumplir con las profecías. «¡Hosana!», gritaban, mientras los ramos de palma caían a sus pies. Pero en medio del júbilo, una sombra se cernía sobre su corazón. «¿No ven lo que se aproxima?», pensó, el miedo amalgamado con la incredulidad. Ellos no veían, él temía que la cruz se avecinaba como el gran destino al cual todos estaban llamados. En la intimidad del aposento alto, el Maestro les tomó el pan y el vino, y les habló del nuevo pacto, diciendo: «Este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí». Santiago sintió que el aliento se le helaba, la profundidad del sacrificio estaba a punto de ser revelada. Sentado allí, rodeado de sus compañeros, Santiago entendió que el amor de Dios no solo era inquebrantable, sino que lo había llamado a ser parte de este nuevo pacto, un llamado que prometía una forma de vida transformada. Pero, mientras se llenaban de esperanza, una inquietante revelación surcaba su mente, un eco divino que resonaba. Pero lo que aún no dieron cuenta del plan de Dios es que todo esto culmina en el poder de su resurrección que en ellos habita. La proximidad del sacrificio palpitaba como un tambor divino, y su espíritu comenzaba a vibrar con el susurro de lo que vendría. La redención estaba en el aire, y él estaba en el centro de un pacto eterno que estaba por cambiar no solo su vida, sino la historia misma de la humanidad. Era ya el tercer día de la Pascua, y Jerusalén resplandecía bajo el sol de la mañana. La multitud bulliciosa se movía de un lado a otro, como un río humano, y el clamor de las multitudes saturaba el aire. Santiago, sin embargo, se sintió impotente en su interior. La celebración del momento se contradecía con la inquietud que lo consumía. Pasaron sus pensamientos por el sacrificio del Maestro, las revelaciones del nuevo pacto, y cómo todo ello parecía marchar ineludiblemente hacia un destino sombrío. A su alrededor, los rostros reflejaban alegría, pero él sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La voz de Jesús resonaba en su corazón: «No temáis, hacedlo en memoria de mí». Sin embargo, otros ecos también resonaban, murmullos que se entrelazaban con las esperanzas frustradas de un Mesías que no se presentaría como ellos esperaban. Mientras caminaban hacia el templo, el ambiente se hizo tenso. Santiago miró a su hermano Juan y a los demás apóstoles, buscando algunas señas de fortaleza en ellos, pero cada uno parecía luchar con sus propios temores. De repente, al entrar en el templo, se encontraron con una multitud de fariseos y saduceos que discutían ávidamente, sus miradas llenas de desconfianza dirigidas a Jesús. Un maestro de la ley, en un intento por provocar a Jesús, se acercó y preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley?». Santiago contuvo el aliento, consciente de la frialdad que había comenzado a envolver la atmósfera. Las palabras de Jesús cortaron como un filo agudo. «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo». Mateo 22, 37-39. Santiago sintió que el peso de esas palabras caía sobre él como una pesada lluvia. Esa respuesta no solo era una lección de amor, era un desafío a todo lo que había sido enseñado hasta ahora. Mientras los fariseos se retiraban confundidos, la voz de Jesús penetraba más hondo, revelando un propósito del que Santiago aún carecía de comprensión plena. «El amor es la base, no el sacrificio», pensó él. Hacia atrás recordó las enseñanzas que resonaban en su mente, y cómo esa verdad se estaba entrelazando con el sacrificio que Jesús estaba a punto de enfrentar. Quizás no era solo por su propia vida, sino por el nuevo reino que estaba a punto de establecer en el corazón de todos.
Sin embargo, mientras el día avanzaba, la tensión aumentaba. Con cada paso que daba en Jerusalén, sentía que una sombra ominosa se cernía sobre ellos. Santiago finalmente sintió un flujo de valentía levantarse en su interior, pues sabía que tendría que decidir cómo responder a la llamada que se les había hecho. Así era el poder de la fe, que a veces aparece cuando la esperanza parece perdida. Y justo en ese instante, cuando se dirigían al monte de los Olivos, Jesús se detuvo y miró a sus discípulos. Con una seriedad que paralizó el aire a su alrededor, les dijo: «Esta noche uno de vosotros me traicionará». El impacto de sus palabras envió un escalofrío a través de Santiago, quien sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Dentro de él, una lucha se desataba entre el desasosiego y la fe, generando una tormenta que requería preparación. Santiago miró a sus compañeros y vio su confusión, la misma que empujaba a la oscuridad. Era un momento decisivo. Al mismo tiempo, un pensamiento iluminó. ¿Qué plan es este, Señor? ¿Cómo puede surgir la esperanza de la oscuridad? Dotados con el conocimiento del sacrificio que pronto tendría lugar, entendió que el verdadero propósito de Dios se iría revelando a medida que se acercaba el oscuro abismo. Pero, ¿podrá la traición convertirse en la piedra angular del Redentor? ¿Puede un sacrificio cambiar el curso de la historia? Santiago cerró los ojos, orando en silencio, sintiendo que la respuesta se acercaba, aunque todavía no era revelada del todo, arrastrando consigo el gran misterio del plan soberano de Dios. El corazón de Santiago palpitaba con fuerza, lleno de un remolino de emociones. La revelación de Jesús sobre la traición le hacía cuestionar su propia lealtad. Mientras se dirigían al monte de los Olivos, en la suave penumbra de la tarde, la imagen de su maestro, tan valiente y sereno, lo llenaba de una mezcla de admiración y temor. Jesús se detuvo de nuevo, y su mirada penetrante se posó sobre ellos. ¿Podrá ser que el amor se manifieste más allá del dolor?, les dijo. Santiago sintió que esas palabras eran un eco de la verdad que había aprendido al lado de Jesús, pero parecía haber un abismo entre el conocimiento y la experiencia que necesitaban atravesar. Miró a su alrededor y vio incertidumbre reflejada en los rostros de sus compañeros. ¿Cómo puede el amor prosperar en medio de la traición?, se preguntó. Mientras Jesús se internaba en la sombra de los Olivos, los apóstoles se sintieron llevados por una inquietud. Santiago, aún en su lucha interna, deseaba aferrarse a la esperanza. En un acto impulsivo, se acercó a Jesús. «Maestro, ¿soy yo el que te traicionará?», preguntó con el temor palpante en su voz. «No», respondió Jesús con un susurro que parecía tener el peso de toda la historia. «Los que están destinados a traicionarme se han revelado en su corazón». La noche se adensó y un silencio sepulcral se hizo presente. Santiago vio cómo Jesús se arrodillaba en oración, su rostro iluminado por el resplandor sobrenatural de la gloria divina. El tiempo parecía detenerse mientras escuchaba las palabras de súplica que brotaban de los labios del Maestro. «Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Al escuchar este clamor, Santiago comprendió que en medio de la más profunda angustia, Jesús seguía aferrándose a la soberanía del Padre. Los otros discípulos comenzaron a dispersarse. Santiago, luchando contra su propio miedo, se unió a ellos en la oración, pero sus pensamientos no se desvanecieron. La traición de Judas pesaba en el aire, como un denso velo oscuro que lo oprimía. Mientras su alma se retorcía en angustia, se dio cuenta de que no era solo una traición personal, era un enfrentamiento cósmico, una lucha en el ámbito espiritual. ¿Y si todo hubiera sido en vano?, se preguntó, mientras luchaba para no dejarse llevar por la desesperación. Pero en el fondo de su ser, un destello de fe comenzó a brillar. La promesa de redención y esperanza no podía estar perdida, pensó, pues el amor de Dios siempre encontrará un camino. Cuando Jesús terminó su oración, se acercó nuevamente a ellos. «Levantaos», les dijo,
El que me traiciona está cerca. Santiago sintió que el aire del lugar se tornaba denso con una nueva revelación. El desafío que el maestro debía enfrentar era mucho más grandioso de lo que podían imaginar. Esas palabras resonaron como un trueno en su corazón. En medio de la traición y el sacrificio, comenzaba a vislumbrar la mayor obra de Dios, un pacto que transformaría no solo sus vidas, sino el destino de toda la humanidad. «¿Qué futuro se alza entre las sombras, oh Señor?», murmuró en voz baja. «¿Cómo se concatenan los hilos de la traición en el gran tejido de tu plan?». Con cada paso que daban hacia la inminente confrontación, la respuesta se acercaba como un susurro divino. Una verdad estaba a punto de ser revelada, una promesa tejida en el corazón por siglos. Todo lo que habían experimentado, cada enseñanza, cada milagro, era solo una preparación para el asombroso desenlace, el sacrificio en la cruz que llevaría al nuevo pacto. Pero entonces, una inquietante pregunta resonó en su mente. ¿Podrá una traición llevarnos a la redención? Las sombras de la noche se adensaban y con ellas el misterio del plan soberano de Dios seguía en pie, esperando ser desvelado. Mientras las sombras se alargaban por el suelo de los olivos, el corazón de Santiago continuaba latiendo desbocado, inquieto frente a lo que estaba por acontecer. La atmósfera era pesada, como si el mismo cielo contuviera el aliento ante la inminente traición. El rostro de Jesús, marcado por la angustia y la determinación, era un recordatorio constante del sacrificio que estaban a punto de presenciar. «Maestro, ¿cómo podremos enfrentar esto?», preguntó Santiago, quien en su interior luchaba con una mezcla de temor y asombro. Jesús, mirándolo con compasión, respondió: «Tú no lo enfrentarás solo. La fe será tu escudo en este tiempo oscuro. Recuerda las palabras de las Escrituras: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Salmos 23:4. Estos versos resonaron en el alma de Santiago como un eco de fortaleza. De repente, la presencia de su maestro le dio valor. No podía ser simplemente un espectador en este drama celestial. Debía desempeñar un papel en la historia de la redención. Con cada paso hacia el lugar del encuentro, la determinación comenzó a tomar el lugar de su temor. El aire se electrificaba y, como si fueran llamas danzantes, la luz de la verdad iluminaba la oscuridad de la noche. Entonces, desde la distancia, pudieron ver a Judas acercarse, rodeado de soldados. El destello de las antorchas revelaba un rostro frío y decidido. El corazón de Santiago se hundió. El hombre con quien habían compartido sus vidas, el que estaba entre ellos como un hermano, se había convertido en el ejecutor de su traición. «Judas», exclamó Santiago, corriendo hacia él, «¿has vendido a tu maestro por monedas de plata?». Su voz poseía una mezcla de incredulidad y desconsuelo, mientras la escena se volvía más surrealista. Santiago podía ver el brillo de las monedas en la mano de Judas como un oscuro símbolo de la elección mortal que había hecho. «Lo hago por necesidad», replicó Judas, mientras sus ojos, vacíos de amor, se hallaban fijos en la tierra. Pero Santiago sintió en su interior un torrente de ira y tristeza. «¿No te das cuenta de la magnitud de tu traición?», le gritó. Pero el eco de sus súplicas se perdió ante la risa burlona de aquellos que estaban con Judas. Fue entonces cuando Jesús, en toda su majestad tranquila, se acercó a Judas. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Mateo 26:50. La pregunta atravesó la oscuridad como una lanza, dirigiéndose directamente al corazón del traidor. La escena se congeló y el asombro se apoderó de todos en un momento atormentado de revelación y dolor. Santiago se sintió como un espectador atrapado en un tormento visionario. Mientras los soldados se abalanzaban sobre Jesús, él recordó las enseñanzas del Maestro sobre el amor y el perdón. «¿Debo yo luchar por ti, Señor?», cuestionó, sintiendo en su pecho un fuego de indignación. Pero una suave voz interior le susurraba: «No temas, porque esta es la hora de la gloria del Padre». Con un gesto de desesperación, sacó su espada y en un acto impulsivo cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. «No permitiré que te lleven», gritó, su fe despertando en defensa del Maestro. Pero Jesús, lleno de compasión, con el poder de lo alto, sanó al herido.
Regresa tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. El silencio se apoderó del aire, mientras Santiago comprendía que la guerra que enfrentaban no era una batalla física, sino una lucha espiritual avisada y planificada desde tiempos antiguos. Ante esa revelación, se preguntó, ¿podrá la traición de uno ser el medio para la redención de muchos? Las ansias de comprender se intensificaron en su pecho. Él ahora percibía el entrelazado de un plan que desbordaba cualquier entendimiento humano. Mientras los soldados conducían a Jesús, Santiago se dio cuenta de que no podría volver a ser el mismo después de esta noche. Aquel sacrificio, la entrega de su maestro, todo estaba remarcando un camino hacia la salvación. El camino a la redención era cada vez más claro, y en su corazón un nuevo reto se intensificó. ¿Cómo puedo ser parte de este propósito divino? Y así, mientras la penumbra absorbía a su Señor, las palabras del Antiguo Testamento vibraron en su mente. Y a él le atribuiré un pacto eterno. Isaías 51:8. Una promesa inquebrantable que cambiaría no solo el destino de Santiago, sino el de todos los que en fe pusieran su esperanza en el sacrificio perfecto. La tragedia comenzaba, pero en las profundidades de su ser, Santiago intuía que la historia aún no había terminado. La revelación del plan soberano de Dios estaba en marcha, y el siguiente movimiento se cernía sobre ellos como un manto de gloria, aún por descubrir. La noche se envolvía en un manto de desolación, mientras las sombras se deslizaban por los rostros tensos de los discípulos. Santiago, casi paralizado por la angustia, observaba cómo sus sueños se desmoronaban ante la inminente agonía del Maestro. La presencia de Jesús, ahora arrestado e incomprensiblemente silencioso, era un faro apagado en medio de la tormenta. La voz suave de su Señor aún resonaba en su corazón, recordándole que la fe era su salvación. Pero, ¿qué significaba todo esto? Mientras los soldados llevaban a Jesús de regreso a Jerusalén, un nuevo temor surgió en el grupo. «¿Y si esto es el final?», murmuró uno de los discípulos, su voz quebrada. Santiago miró a su alrededor, encontrando en los ojos de sus compañeros un reflejo de sus propios sentimientos de duda y desesperanza. Sin embargo, en lo más profundo de su ser se encendía un brillo de determinación. En su mente, las Escrituras volvían a cobrar vida, evocando profecías de redención. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. La comprensión de la obra que se avecinaba comenzaba a tomar forma, y la terrible verdad de que el sacrificio estaba en marcha comenzaba a desbordar su alma. «Debo tener valor», pensó Santiago, «debo resistir y mantener viva la fe entre nosotros». Se acercó a Pedro y los demás. «Hermanos, no podemos rendirnos. Aún en estas sombras, Dios tiene un propósito para lo que estamos viviendo. La gloria del Señor se manifestará de formas que aún no entendemos». Pedro lo miró con ojos llenos de confusión. «¿Cómo puedes estar seguro, Santiago? La traición ha asomado su fea cabeza y el futuro es incierto». Santiago sintió el peso de la angustia, pero el fuego de la esperanza ardía por encima de ella. «Porque en el desasosiego también hay una promesa. Todo lo que está conmigo será reunido nuevamente. El pacto de Dios sigue en pie». Entonces, de repente, la multitud comenzó a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», resonaban sus voces. Los ecos de la multitud se volvían cada vez más estridentes, dejando a Santiago más confundido. Con cada clamor, el peso del sacrificio se volvía más tangible. La idea de que el mismo pueblo que lo había alabado ahora pedía su condena resultaba difícil de asimilar. Finalmente, mientras Jesús era llevado al juicio, Santiago sintió un impulso interior que le decía que debía actuar. Él no podía dejar que el miedo lo dominara. «Voy a seguirlo, no importa lo que pase, necesito estar presente, compartir esto con él», proclamó con una voz llena de resolución. Los demás discípulos lo miraron, algunos dudaban, otros acentuaban con una mezcla de temor y lealtad hacia Jesús. Sin embargo, Santiago se sintió impulsado a avanzar, y mientras se movía, sintió que la esencia del pacto divino se revelaba ante sus ojos. La redención se forjaba en el dolor y el sufrimiento.
y con cada paso que daba hacia el palacio de Pilato, comprendía que su vida estaba entrelazada con la verdad eterna de ese sacrificio. Así, cuando Santiago finalmente se encontró cara a cara con la multitud furiosa y el juicio inminente, su espíritu se iluminó. Las promesas de Dios resonaban en su interior. El Hijo del Hombre debe ser entregado, pero su resurrección traerá vida. Lo que los ojos humanos no podían ver, Santiago comenzaba a vislumbrar en la recientemente revelada calma de su ser. La gloria de Dios se manifestaría en medio del sufrimiento, y justo cuando la oscuridad parecía haber ganado, era en esa penumbra donde el increíble pacto de salvación estaba por ser revelado. Y así, en esta noche que parecía interminable, Santiago fue enviado a buscar al Maestro, un apóstol que se enfrentarían al misterio del sacrificio con una fe renovada, sabiendo que la historia continuaría revelando el omnipotente plan soberano de Dios. ¿Con qué extraordinario giro podría aún sorprenderles el cumplimiento de esta promesa divina? La multitud enardecida pulsaba como un mar agitado, mientras Santiago se acercaba a las puertas del palacio de Pilato. Sus oídos captaban el clamor de voces lejanas: «¡Crucifícalo!». En cada grito, una gélida sombra se cernía sobre su espíritu. La realidad de lo que estaba a punto de acontecer lo envolvía, como el oscuro velo que cubría el templo. Sin embargo, en medio de la tempestad, el recuerdo de las enseñanzas de Jesús iluminaba su interior. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», resonó en su mente, mientras su corazón latía por el sagrado lazo que lo unía al Maestro. Cuerpos aferrados a la desesperanza se agolpaban en torno a él, y Santiago sintió el tirón de sus emociones. Había alegría mezclada con el dolor, esperanzas y sueños rotos. Pero también había un profundo anhelo por la verdad, un deseo de entender el desenlace que Dios había trazado. Con cada paso que daba, su determinación se transformaba en fuego. Si esto es el tiempo de su entrega, entonces su resurrección no está lejos, pensaba, aferrándose a la promesa de que las Escrituras debían cumplirse. Porque en el dolor de la cruz había una revelación por venir. Mientras contemplaba el tribunal, pudo observar cómo Pilato se debatía entre la justicia y el temor de las multitudes. Santiago recordó cómo el profeta Zacarías había anunciado: «Herirán al pastor, y las ovejas serán dispersadas». Zacarías 13:7. Con cada palabra que surgía de los labios de Pilato, el desenlace se tornaba más inevitable. Su mente se llenó de las promesas del Antiguo Testamento, recuerdos vibrantes de las profecías que, hasta ese momento, parecían solo sombras y retazos. Todo, pensó, ha sido predicho por el plan divino que nos ha sido revelado. Santiago miró hacia el interior del palacio, donde Jesús estaba de pie, arrestado y abrumado, rodeado de su malevolente destino. El silencio en su interior le indicó que debía tomar una decisión. Decisión. Era un momento que definiría su deambulación por la tierra. Las palabras del Maestro resonaban: «El que quiera seguirme, niegue a sí mismo y tome su cruz». Mateo 16:24. Alzó su rostro a los cielos, buscando la fortaleza divina. «Si Él está entregándose, entonces no puedo quedarme atrás», murmuró Santiago. Cada una de las palabras pronunciadas tocaba la esencia de su ser. Deseaba alzar su voz, declarar la verdad, enfrentar las acusaciones con el valor que solo Dios otorga. De pronto, un hombre de la multitud, de rostro conocido, se volvió hacia él. «¿Eres tú uno de sus discípulos?», le preguntó. Santiago, sintiendo el angustiante peso de la pregunta, vaciló. «Soy», comenzó a decir, pero su voz se nubló de miedo. «No confundas tu fe con la aceptación del pueblo», susurró su corazón. Recordó las palabras del Salmo: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de atemorizarme?». Salmo 27:1. La convicción crecía lentamente, empujándolo hacia el abismo de la fe en medio de la incertidumbre. La escena en el patio se tornó caótica. Jesús se encontraba en el centro, injustamente acusado. Santiago sintió que el destino de su maestro también comprometía su propia vida. Con ese entendimiento, la fe se convirtió en su lanza contra el miedo, la esperanza en su escudo.
Su mente estaba agitada, los ecos de las enseñanzas vibraban en sus venas. Por sus llagas somos nosotros curados. Isaías 53:5. Casi como una revelación, una verdad más profunda se abrió ante él. El sacrificio no solo era para los demás, sino también para su propia redención. Santiago dio un paso al frente. El cálido viento parecía hablarle, confirmando que su vida y fe estaban en juego. Pero justo entonces una sombra se abalanzó sobre él. El eco siniestro de la negación sacudió su interior. Y en ese instante de tentación y luz se estableció el último lazo que uniría lo celestial con lo terrenal. Es en mi debilidad que Él se hace fuerte. ¿Cómo podría él correr de su maestro en el momento decisivo? Así que, con un grito mudo, permaneció en su lugar, decidida a testificar lo que sabía y había vivido. Mientras Santiago luchaba consigo mismo, un nuevo giro emergía en la trama divina. La cruz se erguía como un monstruo ante él, pero el poder de la resurrección danzaba en el horizonte. ¿Qué profundidades del amor y del sacrificio estaba por conocer? La noche no había terminado, y aún las puertas del cielo aguardaban ser abiertas. La revelación del pacto de amor que transformaría su vida estaba a la vuelta de la esquina. Santiago se sintió empoderado por la certeza de que incluso en la noche más oscura, la eternidad brillaría magníficamente. Y así, un nuevo misterio reposaba en el aire, esperando ser desplegado, en el inminente cumplimiento de las Escrituras. La multitud seguía clamando, el clamor penetrante y creciente resonaba en cada rincón del patio de Pilato, mientras Santiago, con el alma en vilo, contemplaba el rostro de su maestro. El prisionero, cubierto de llagas, representaba todo el dolor y la injusticia del mundo, y esa imagen le atravesaba el corazón. Con cada grito de «¡Crucifícalo!», sentía que el peso de la culpa de todos recaía sobre Cristo, pero también una chispa de esperanza encendía su ser. ¿No era esa la razón por la cual el Hijo del Hombre había venido? Sin poder contenerse más, Santiago se acercó a la multitud, ansioso por ser parte de algo mucho mayor. Aunque el miedo palpitaba en sus venas, el amor compasivo que había recibido de Jesús empezaba a invadirlo. Recordó cómo el Maestro había alimentado a los hambrientos, sanado a los enfermos y levantado a los caídos. Era el tiempo de ser valiente. Cuando vio a algunos de sus hermanos en la fe detrás de él, sintió el impulso de unirse a ellos. «¡Él es el Mesías!», exclamó. Su voz resonó entre los murmullos de incredulidad. La multitud lo miró, y la confusión se instaló en algunos rostros, pero otros respondieron con rabia, acusándolo de traición. Santiago tembló, pero ante sus ojos vio al Salvador, quien a pesar de su sufrimiento mantenía la mirada firme. En ese instante entendió que su propia vida colgaba de un hilo, pero el amor de Cristo era más fuerte que su miedo. Malos pensamientos intentaron inundar su espíritu, desvaneciendo su resolución. ¿Qué podrías hacer tú en este momento de encerrada oscuridad? Pero el recuerdo del ladrón que al lado de Jesús había encontrado redención le dio aliento. «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23:43, resonó en su interior. Así como el ladrón había sido recibido a pesar de su traición, Santiago podía mantener la esperanza. Un súbito resplandor de verdad lo iluminó. El sacrificio de Jesús trasciende toda traición. Su amor es un puente hacia el perdón. Incluso ante la desesperación, la promesa divina brillaba. Entonces Santiago gritó de nuevo: «Yo soy discípulo de él». Las palabras salieron con la fuerza de una trompeta, resonando en el aire cargado de tensión. La multitud empezó a murmurar, el eco de su declaración reverberó, pero sabía que la lluvia de dudas podía aún anegarlo. Al voltear su mirada hacia el Maestro, vio en sus ojos una profunda comprensión, como si él le dijera que cada lágrima de sufrimiento serviría de testimonio al poder de redención que venía. Cuánto anhelo que vean la gloria del Padre a través de este sacrificio. Era como si el propio Cristo lo implorara. De repente, el rostro de Pilato se tornó sombrío. Su rostro delataba una lucha interna.
No encuentro en él delito, dijo, su voz resonando como un llamado a la razón en medio del caos. Pero el clamor de la multitud subió, casi ensordecedor. ¿Qué haré entonces con Jesús, el que es llamado el Cristo? La pregunta colgó en el aire como un desafío. El tumulto no cesaba, y Santiago, viendo la confusión de Pilato, sintió que el tiempo se detenía. Un nuevo entendimiento empezaba a brotar de todo lo que estaba sucediendo estaba en el marco del propósito eterno de Dios. Las palabras del profeta Isaías se repetían en su corazón. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Isaías 53:4. No solo por el pueblo, sino por cada uno de ellos, incluido Santiago, el sacrificio era inminente. Esa era la esencia del pacto, una conexión entre lo eterno y lo terrestre que clamaría a través de los siglos. A medida que la multitud se tornaba más violenta, Santiago se sintió impulsado a ir más allá de la confusión. El amor verdadero se revela en el sacrificio. Es en la entrega donde somos hallados. Un fuego nuevo arde en su pecho. Cada lágrima, cada grito, cada injusticia debía llevar hacia el cumplimiento de las Escrituras. Y entonces, entre la confusión y el clamor, una revelación culminante se dibujó en el aire. La cruz sería el camino hacia la gloria, el sufrimiento traería salvación. Santiago se sintió lleno de una urgencia inmanente, sabiendo que el desenlace era solo el comienzo de un nuevo pacto. No podía dudar, la historia sagrada estaba por volverse una realidad, y la luz del plan soberano de Dios pronto brillaría con un fulgor indescriptible, transformando el dolor en esperanza. «¿Qué mayor amor que este?», murmuró, mientras la multitud se agitaba, los ecos de una nueva era estaban a punto de resonar. Así, un nuevo misterio se alineaba en la eternidad, un pacto de amor, y Santiago sabía que no solo sería un testigo, sino un portador del legado eterno que cambiaría el mundo. La noche se deslizaba con la solemnidad de un velado secreto en los caminos polvorosos de Jerusalén, mientras Santiago luchaba con el dilema que se posaba sobre su corazón. Las atrocidades que había presenciado continuaban retumbando en su mente. El juicio oscuro, los gritos de la multitud, el doloroso sacrificio que acechaba a su maestro. Cada susurro del viento parecía llevar consigo la voz del cielo, destacando el tormento en el que se sumergían todos. Mientras los discípulos se dispersaban, el grupo se sintió como un barco a la deriva, atrapado en un mar de incertidumbre. Santiago, sin embargo, se negó a ceder a la desesperación. A medida que las sombras se alargaban, impulsado por una fe que se reafirmaba en lo más profundo, buscó aferrarse a las promesas de Jesús y a la memoria viva de sus enseñanzas. Si el sacrificio era inevitable, entonces, ¿qué almanaque de redención se tejía por el sacrificio del Hijo del Hombre? Sus pensamientos se revolvían mientras el grupo de apóstoles se encontraba en un rincón callejón de la ciudad, discutiendo en voz baja sobre el futuro incierto y la traición de Judas. Se sentía el aire cargado de preguntas sin responder, cuando una inquietante idea resplandeció. ¿Qué papel jugaría él en el desenlace de esta gloriosa historia que apenas comenzaba a desplegarse? En el silencio tenso, convencido de que el amor verdadero siempre encuentra el camino, levantó su voz con determinación. «Hermanos, debemos recordar que no todo está perdido. Cristo nos ha enseñado que el sacrificio es el camino hacia la vida. Él dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto». Juan 12:24. Los otros discípulos lo miraron en busca de consuelo en esas palabras. La expresión de su fe era el lazo que los unía, mientras los ecos de la traición aún danzaban en su interior. Fue entonces que Pedro, con una mirada de desafío mezclada con terror, exclamó: «Pero, ¿quién de nosotros se atreverá a confesar su nombre ahora? Él está condenado». Santiago sintió el zumbido de la incertidumbre en su pecho, pero la dedicación a su maestro brotaba con nuevo fervor.
Es precisamente en esta oscuridad donde debemos elevar nuestras voces. No lo abandonaremos. Mientras esos ardientes ideales llenaban su espíritu, la multitud que había clamado por la crucifixión seguía desgarrando los cielos con un clamor desesperado. Santiago decidió que debía acercarse nuevamente. Debo estar cerca de él, incluso en su sufrimiento, se decía a sí mismo, luchando contra la angustia palpable. Reunió valor y, junto a algunos de sus compañeros, se dirigieron al lugar donde Jesús sería llevado para ser juzgado. En el camino, su corazón latía a un ritmo frenético. La oscuridad que rodeaba al Sanedrín parecía consumirlo, pero en su interior estalló la convicción de un nuevo propósito. Recordaba las enseñanzas del Maestro, la compasión, el perdón. Se aferraba a las palabras que había escuchado sobre la esperanza inquebrantable que el amor traería al mundo. Quizás, solo quizás, todavía haya una oportunidad de redención. Al llegar, se encaramó a una posición discreta, ocultándose entre las sombras mientras contemplaba el terrible espectáculo que se desarrollaba. La sala de juicio estaba llena de rostros hostiles, sumidos en la ira, y pudo ver a su maestro golpeado y magullado, posado frente a sus juzgadores. Ante la mirada de desprecio y aquellas acusaciones, Santiago sintió que su propia fe se tambaleara. Pero entonces comprendió que era testigo no solo de un juicio, sino de la consumación de la historia de la redención. Jesús, con la cabeza gacha, se encontraba inmóvil como el cordero que sería llevado al matadero. Santiago sintió el frío de la traición ser reflejado en la brutalidad del momento. Pero un hallazgo colmó su corazón. Todo lo que estaba viviendo estaba escrito en el antiguo pacto, las profecías que habían pronunciado tiempos como estos. Tan pronto como Pilato se dirigió a la multitud con la pregunta, ¿qué haré con Jesús, el que se llama Cristo?, un fuego se encendió en el pecho de Santiago. La multitud clamaba por su sangre, y a lo largo del caos comprendió que la respuesta que estaban buscando, atrás de cada grito, era más que simple justicia. Era el eco de un nuevo pacto aguardando ser revelado. Si el sacrificio era el medio, entonces había esperanza. Santo eres, Señor, y en tu nombre habrá vida, murmuró Santiago mientras contaba las palabras de cada profeta y de cada juramento que había escuchado. Y en ese profundo clamor, en medio de la traición y el dolor, comenzó a asimilar cómo la redención era un lazo inferido que se extendía entre el cielo y la tierra. Cuando el juicio de Jesús culminó en el mandamiento a ser crucificado, Santiago sintió que la desolación lo invadía, pero la certeza del propósito divino lo mantenía firme. Él tiene un plan, se repetía. La nueva vida nos espera tras el sacrificio, un pacto eterno que transformará toda la creación. El momento culminante estaba próximo, y mientras los ecos de los martillos y la risa burlona de los verdugos resonaban por las calles, algo se despertó dentro de él. Era un nuevo amanecer, un canto de esperanza que vibraba con la promesa de que todo sufrimiento, toda traición, se dirigía hacia la grandeza del amor de Dios. La visión de la cruz tomó forma como un sendero angosto hacia la luz, y el propósito de Santiago se tornó claro. Él sería un testigo, un embajador de la fe que renace de las cenizas del sacrificio. Él se levanta de entre los muertos, concluyó en su corazón, esa promesa que aún no le era revelada en toda su plenitud. Pero el río de la historia divina no se detendría allí, aún quedaba un misterio por desvelar. Y con esa certeza firme se preparó para enfrentar lo que vendría, sabiendo que el plan soberano de Dios estaba a punto de tomar un giro asombroso, uno que transformaría no solo su vida, sino también el destino de la humanidad.